Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al segundo encuentro sincrónico del curso Matemáticas Operativas. Bueno, vamos a continuar con el tema de la unidad 1 y vamos a dar inicio con cuadrados de una suma y diferencia o cuadrados de una diferencia. Entonces tenemos el polinomio de la forma a más b elevado al cuadrado. Tenemos una suma que es representada por a más b y que a su vez está elevada al cuadrado. Hay que dejar en claro que todo el término, la suma de ambos términos están elevadas al cuadrado, no cada uno de ellos. Entonces lo vemos de esta forma: a más b elevado al cuadrado. Entonces vamos a revisar de dónde sale esto o para qué nos sirve esto. A más b elevado al cuadrado, ¿qué hacemos con esto? Aquí podemos ver una gráfica en la que tenemos un cuadrado o un área cuadrada. Tenemos dentro de ella tenemos 4 cuadrados más, en donde 2 tienen sus lados iguales, que son a y a, y otro cuadrado tiene sus lados iguales b y b. Esto puede ser un área en la que tenemos que en un lado a más b viene a representar el cuadrado o el área más grande, y a su vez en el lado horizontal a más b viene a representar el otro lado. Entonces nosotros podemos plantear, buscar un área de una superficie con un cuadrado de una suma. Entonces es por esto que nosotros podemos utilizarlo y aplicarlo pues en la vida diaria y en casos de ingeniería. Entonces tenemos un lado horizontal y un lado vertical, donde a más b es la sumatoria de todos los lados, de los dos lados de los cuadrados que están ahí, y que al ser multiplicados nos va a dar como resultado un área. Entonces el área del cuadrado es igual a uno de los dos lados, que es a más b, que multiplica al otro lado, que es a más b. Entonces la multiplicación de esos dos nos viene a quedar de la siguiente forma: área del cuadrado es igual a más b, todo esto al cuadrado. Entonces, como pueden ver, tiene una aplicabilidad. Y pues en ingeniería se puede utilizar todo esto, lo que son los, eh, los cuadrados de una suma. Entonces vamos a ver un ejercicio práctico, y lo vamos a resolver. Vamos a identificar a qué es igual a más b al cuadrado. A más b al cuadrado es igual a el primero al cuadrado, el primer término, es decir, a. Entonces nos queda que es igual a cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2, que va a ser una constante, y a por b, más el segundo al cuadrado, es decir, b al cuadrado, como lo podemos ver aquí. ¿Qué pasa cuando es una diferencia? Es decir, no es a más b al cuadrado, sino a menos b al cuadrado. Lo único que cambia pues es el signo, por lo que quedaría a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esta es la fórmula que nosotros podemos aplicar y con lo cual podemos resolver un ejercicio de
de un área en donde se suman ambos, los dos lados. Un lado es el resultado de la suma de dos líneas o de dos dimensiones. Entonces tenemos a 2x más 2, todo esto elevado al cuadrado es igual a. Entonces, como decíamos, el primero al cuadrado, es decir, 2x elevado al cuadrado, más el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, lo cual nos da 2, que multiplica 2x por 2, más el segundo término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos planteada ya lo que es la fórmula o la manera de resolverlo, y esto nos queda de la siguiente forma. Al tener 2x elevado al cuadrado, ese 2 que está elevando todo ese término está afectando tanto al 2, que es el coeficiente, como a la variable x. Entonces tenemos que es 2 al cuadrado por x al cuadrado. En el segundo término tenemos que 2 por 2 es igual a 4, y que a su vez multiplica al 2x. Y por último tenemos a 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces terminamos de resolver el ejercicio. Tenemos que 2 elevado al cuadrado es igual a 4, que multiplica a x al cuadrado, más 4 veces 2x, lo cual equivale a 8x más 4. Entonces este es el resultado del ejercicio. Entonces tengan en cuenta, pues, la forma de resolverlo, no solo ¿cómo es? La fórmula, sino que también deben tener en cuenta que si hay un coeficiente y hay una variable que todo esto está elevado al cuadrado, ese exponente va a afectar a tanto al coeficiente como a la variable o la parte literal. Entonces vamos a revisar ahora lo que es cuando es negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Pues el resultado va a ser el mismo, solo que lo que cambia es el signo. Entonces, con esto tenemos lo que es un cuadrado de una suma o un cuadrado de una diferencia. La forma de resolverlo y la manera por la cual se resuelve cuando hay un coeficiente y una variable que ambas están elevadas ¿cómo es? Elevadas con un exponente, en este caso que es el 2. Entonces vamos ahora a mirar otro ejercicio en el que tenemos una suma por una diferencia. Es decir, tenemos la suma de dos términos a más b que se multiplican con una diferencia a menos b. Entonces también en los productos notables tenemos esta fórmula que la podemos definir de la siguiente manera. Una suma por una diferencia, donde tenemos en el primer término, en el primer factor, tenemos a más b, que es la suma que multiplica a una diferencia, es decir, a menos b. Debemos tener en cuenta que tanto a debe estar en el primer factor como debe estar en el segundo factor. Al igual que b, está en el primer factor y está en el segundo factor. Entonces, la suma por diferencia es igual a el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ya cuando ustedes identifican una suma por diferencia, ya saben que el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado.
Entonces veamos este ejercicio. Tenemos el primer factor que está compuesto por 9 más x al cuadrado y un segundo factor que es 9 menos x al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado, lo que es lo mismo decir que 9 al cuadrado, es decir, 81 menos b al cuadrado, es decir, x al cuadrado nos da x a la 4. ¿Recuerdan la propiedad de la potenciación en la que x al cuadrado y todo esto lo elevamos al cuadrado, se multiplican los dos exponentes? Entonces eso es lo que sucede aquí. X al cuadrado elevado a la 2 nos va a dar x a la 4. Entonces tenemos que el resultado es de 81 menos x a la 4. Sin embargo, puede pasar lo contrario, es decir, que tengamos a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces veamos cómo lo resolvemos. La forma de resolverlo es la siguiente. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Todo esto que multiplica a la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b. Entonces miremos un ejercicio en el que apliquemos la fórmula de la suma por diferencia cuando nos dan los términos elevados al cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es colocar los paréntesis teniendo en cuenta de que siempre va a ser un factor una suma y el otro factor va a ser una diferencia, una resta. Entonces lo tenemos en cuenta, lo colocamos de esta manera y empezamos a aplicar la fórmula. Ahí tenemos los dos factores, factor 1 que es positivo y el factor 2 que es negativo. Tenemos x a la 6 menos 9 es igual a el primer factor que es raíz cuadrada de x a la 6 más raíz cuadrada de 9. Todo esto que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 6 menos la raíz cuadrada de 9. Sí. Aló, sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí. Espérame ahí. Nosotros vamos a hallar, a nosotros nos dan, ubícate en el superior, nos dan a al cuadrado menos b al cuadrado.
o le falta el cuadrado o se le quita la raíz. No, mira. A ver, tenemos la fórmula es raíz cuadrada de a, porque cuando tú vas, se cancelaría. Quedaría igual que la, igual. Sí, pero nosotros tenemos que hallar los factores y los valores de A y de B. Mira el resultado. El resultado final es x a la 3 más 3 que multiplica a x a la 3 menos 3. Entonces tú para hallar esos valores, cuando tú tienes, digamos que nos dan los que están los dos factores que están en el paréntesis. Tenemos x a la 3 más 3 que multiplica a x a la 3 menos 3. Entonces para nosotros hallarlo, para nosotros hallar el a cuadrado menos b al cuadrado, tenemos que x a la 3 al cuadrado es igual a x x a la 3 que a su vez está elevado al cuadrado, es decir, x a la 6, que es el resultado que está aquí a la izquierda. Y el 3, el cual equivale a b, al tú elevarlo al cuadrado te da 3 al cuadrado, que es igual a 9. ¿En dónde? ¿En cuál? Lo que pasa es que ahí se cancelaría. Mira. Pero si tú miras en la tercera línea, nosotros tenemos la raíz cuadrada de x a la 6 más la raíz cuadrada de 9. Para que a nosotros nos dé 3, nosotros tenemos que sacarle la raíz cuadrada a 9. No a 9 al cuadrado. ¿En qué planteamiento? En la parte de arriba. Es igual a tenemos que sacarle la raíz, pero no, pero es que no, raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Pero es que en el término que está a la izquierda es a al cuadrado, no a sola.
¿Será que no les entiendo la duda? Ok. Ujú. Bueno, mira, es que por lo menos b al cuadrado es igual a 9. Que la x a la 6 esté elevada al cuadrado. Vamos a guardar estos cheches. A guardar, a guardar. Vamos todos a guardar. Ayúdame. Claro, es que por eso es que mire que yo les coloco aquí. Raíz de a de x a la b es igual a x elevado a la b sobre a. Ayúdame, papi. Ujú. Ayúdame a guardar. A guardar, a guardar. Vamos todos a guardar. ¿Qué pasa? Escríbelo y lo miramos. ¿Qué? Dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso, un beso. Beso. Bueno, eso lo entiendo. Eso pues te entiendo porque tú te vas a la fórmula original. Pero lo que yo te estoy mostrando aquí es el procedimiento. Lo que yo quiero que entienda es la potenciación, o sea, cómo nosotros vamos a hallar la raíz a cuadrado y cómo vamos a hallar a b cuadrado. Para eso tenemos que aplicar lo que estamos haciendo aquí, que es raíz cuadrada de x a la 6 más raíz cuadrada de 9. Ya con eso podemos hallar los valores que nos van a dar el a cuadrado, que en este caso es x a la 6, y el b cuadrado, que en este caso es 9. Queda como la fórmula original. Queda así como esta. Ven. Sí, sí, mira. Mira lo que... No, papi. Cepilla, cepilla la boca. Eso es lo que está planteado ahí. Saca la lengua. La lengua. Saca la lengua.
Coge la crema, Felipe. La crema. Pero si yo le saco raíz cuadrada a al cuadrado, me da a. Vas a tener ahí el chupito, tenlo pues ahí. Pero espera que te explique. No lo dejes caer. A ver. Vale. La lengüita, papi, falta la lengüita, la lengua. Ah, la lengua. Saca la lengua. Ah, ay, no, no, Felipe. Así no. Bueno, yo necesito hallar Papi, a al cuadrado. la lengua. Eso es lo que te estoy entendiendo. Necesito hallar a al cuadrado, ¿cierto? Y necesito hallar a b al cuadrado. Eso, bravo, mi niño, bravo, bravo. Muy bien, excelente. Súper bien. Ah, ya, el error, ¿sabes dónde está? En el x6, el x a la 6 menos 9. Sí es ahí donde está el error. Ya. ¿Ves? ¿O no? Vamos a terminar de guardar. Lo que pasa es que en la primera es el planteamiento de cómo vamos a hallar cada uno de los factores. O sea, para hallar los dos términos del primer factor tenemos que elevar al cuadrado, elevar a la un medio a. No, porque es que yo lo que estoy buscando es el lado derecho. Yo en el lado izquierdo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado. Pero necesito hallar los que están acá sin estar elevados al cuadrado. Es decir, tengo que eliminar la potencia 2. Y para eliminar una potencia 2, le aplico la raíz cuadrada. Aguardar, aguardar, aguardar. Mira, le saco raíz cuadrada. ¿Qué pasó? No, ella sí tiene la razón. ¿Por qué? Porque la fórmula es claro. Si yo tengo aquí a al cuadrado menos b al cuadrado, yo acá lo que voy a hallar es a, ¿cierto? Y si tengo a. Uh-huh, sí, de a al cuadrado. Sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque a al cuadrado es igual a x a la 6. Y yo aquí estoy reemplazando a x a la 6. Sí, tienes toda la razón. O sea, ahí me faltó elevar a al cuadrado y acá b al cuadrado, que es lo que se está buscando. Por fin te entendí. Sí, sí. Aquí debe ser raíz de 2. Y al tener raíz de 2 de a al cuadrado, se va en la raíz con el exponente y queda la a sola, haciéndose cumplir lo que es la ecuación original. No, 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 sí, ahí falta el a al cuadrado. Está totalmente cierto. Entonces,
Pero el ejercicio sí está planteado tal cual. ¿Por qué? Porque el x a la 6 equivale a al cuadrado. Entonces aquí lo reemplazamos como a al cuadrado, no como a sola, como estaba arriba en el planteamiento. Entonces sí notan la diferencia. De igual forma, el 9 es igual a b al cuadrado y ahí está pues elevado al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de 9 es igual a 3 y raíz cuadrada de x a la 6 es equivalente, yo aquí les mostraba esto, en el que tenemos una raíz cuadrada de x elevado a la 6. Para nosotros hacer ese cálculo tenemos que raíz de a, raíz de a de x a la b es igual a esa variable elevado a una fracción, que el exponente viene a ser b en el numerador y la raíz debe ser el denominador, es decir, a. Entonces tenemos que x elevado a la b sobre a. En el ejercicio, entonces nos queda que x queda elevado a las 6 medios más 9 que queda elevado a la 1 medio, que es lo mismo que decir raíz cuadrada de 9, por x elevada a las 6 medios menos 9 elevado a la 1 medio. Al resolver esto tenemos que la x queda elevada a la 3 más la raíz cuadrada de 9, que es 3, y que a su vez queda multiplicado por el otro factor con un signo menos en medio, y x queda elevado a la 3 menos 3. Bueno, entonces en este punto quedan aclaradas las dudas, lo tienen claro, no se presta para confusión, pues pues la omisión del exponente de a y de b, o lo tienen claro, muchachos. De todos modos, en la parte superior debe quedar igual a esto, solo que al revés. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b, que es lo mismo a decir a raíz cuadrada de a al cuadrado más raíz cuadrada de b al cuadrado por raíz cuadrada de a al cuadrado menos raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Estamos claros? Bueno, ok, entonces continuamos. Entonces revisemos lo que es el cubo de una suma y el cubo de una diferencia. Entonces igual que los otros corresponde pues a una fórmula. Y en lo que yo les mostraba ahorita del cuadrado, ya no va a ser dos lados adyacentes, sino que van a ser tres lados que conforman un cubo. Es decir, a más b, que multiplica a más b, viene siendo un área, pero para que sea un cubo ya debe ser ortogonal a ambos y tener la misma dimensión, es decir, a más b. O sea, ya estamos trabajando con un cubo. Entonces, la fórmula que equivale al primero elevado al cuadrado más 3 veces el primero elevado al cuadrado multiplicado por el segundo más 3 veces ahí me equivoqué también, 3 veces a elevado a la 1 por b elevado al cuadrado más b elevado a la 3. Es decir, el segundo término elevado a la 3. De igual forma, cuando es una diferencia, tenemos que a menos b elevado a la 3 es igual a al cubo menos
3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado menos b a la 3. Entonces pueden notar que ahí el signo menos se intercala. Es decir, el primer término es positivo, el segundo término es negativo, el tercer término positivo y el cuarto término es negativo. Entonces, revisemos un ejercicio. 3x más 2 elevado a la 3. Entonces tenemos el primero elevado a la 3, es decir, 3 por 3, 9, por 3, 27 y x a la 3. Más 3 veces a al cuadrado, que es decir, en este caso es 3x, es decir, 9x al cuadrado, por 3 da 54x al cuadrado, al multiplicarse por b, que en este caso es 2. O sea, nos da 27 y al multiplicarlo por b, 2, nos da 54x al cuadrado. De igual forma, el tercer término, que es 3 veces a, que es 3x, nos quedaría 9x por 4. Bueno, ahí hay un error de planteamiento en este ejercicio. Lo realizo acá. Así da 72x. Es 3 veces a, que es 3x, ok. Sí, bueno, ahí me confundí. Bueno, entonces tenemos que el cuarto término es 2 elevado a la 3, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. De igual forma, cuando es negativo, pues el resultado va a ser el mismo, solo que se van a intercalar los signos. Entonces continuamos. Vamos ahora a revisar lo que es la suma y diferencia de cubos. Entonces tenemos a la 3 más b a la 3 es igual a un factor que está compuesto por una suma entre a más b y un segundo factor que está compuesto de a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Noten que cuando es positivo, el signo menos está en el segundo término del segundo factor, que tiene 3 términos. Y cuando la diferencia de cubos, es decir, a la 3 menos b a la 3, es igual a el primer factor a menos b. Tenemos en cuenta que el signo va en el primer factor, es decir, en a menos b, que a su vez multiplica a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Si no estoy mal en el material, hay un error de fórmula en este punto. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues no vayan a copiar literalmente la fórmula que está en el material, sino que la tomen de acá de como es de las diapositivas que les estoy mostrando. Entonces veamos el ejercicio. Tenemos a la 3 más 729. Eso es igual a la raíz cúbica del primer término, es decir, de a la 3, la raíz cúbica de a a la 3 nos da a, más
la raíz cúbica de 729, que equivale a 9. Todo esto lo multiplicamos por el primer término elevado al cuadrado menos a por b, que en este caso viene siendo la raíz cúbica de a y la raíz cúbica de 729. Es decir, vuelvo y repito, equivale a la raíz cúbica de a la 3 más la raíz cúbica de 729. Eso equivale a 9 por a más, ahí lo podemos hacer de la siguiente forma. Le sacamos raíz cúbica a b a la 3 y a su vez lo elevamos al cuadrado, es decir, 729. Al sacarle raíz cúbica nos da 9 y al elevar 9 al cuadrado nos da 81. Entonces, este es el resultado que obtenemos de este ejercicio. Nos queda de la siguiente forma. A a la 3 es igual a la 3 más 729 es igual al primer factor que está compuesto por a más 9 y que multiplica a al cuadrado menos 9a más 81. Bueno, aquí pues se supone que el ejercicio abajo es negativo, es decir, a la 3 menos 729 y cambia el signo, es decir, ya no está en el segundo término del segundo factor, sino que está en el primer término, en el primer factor, en el segundo término. Entonces vamos a revisar el factor común, que pues nosotros podemos ver ejercicios que son sencillos, pues podemos identificar en un ejercicio un factor común, que es una variable que multiplica a todos los que están dentro de un paréntesis. Pero veamos un ejercicio un poco más como podríamos decir, más complicado entre comillas, porque la verdad no es que sea muy complicado después de que uno lo estudie y lo maneje, pues deja de ser complicado. Entonces miremos, vamos a sacar factor común. A por B más A por C es igual a A que multiplica a B más C. Entonces, como podemos ver en el término de la izquierda, los dos términos de la izquierda del igual, notamos que la A se repite en ambos términos. Y en el lado derecho, nosotros lo que hemos hecho es sacarla como un factor que multiplique a los otros valores que están dentro de los polinomios. Entonces ya dejan de acompañar a B y C para convertirse en un factor que multiplique a B más C. Entonces vamos a mirar este ejercicio. Tenemos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Me pueden decir cuál es el valor que se repite? O la variable que se repite o el polinomio que se repite ahí en esos dos términos algebraicos. En el de abajo, Manuel. Tenemos a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Tú notas que se repite cuál? Bueno, ahí se repite x al cuadrado, pero tenemos que tener en cuenta que en el segundo término x al cuadrado está como denominador. ¿Cierto? No está como numerador o no está multiplicando otro número o otra variable, sino que está como
No está elevado a la potencia. Está 1 sobre x al cuadrado. Entonces miremos. No, no, mira. Nosotros el ejercicio lo tenemos planteado de la siguiente forma. Tenemos dos términos algebraicos. Uno es x al cuadrado y el otro es 1 sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces nosotros notamos que x al cuadrado está en ambos, pero hay una dificultad o un inconveniente en el sentido de que el x al cuadrado del segundo término está como denominador. Está dividiendo. Entonces vamos a ver cómo podemos sacar factor común x al cuadrado. Entonces lo que primero hacemos es multiplicar ese 1 sobre x al cuadrado por 1. Ustedes saben que todo número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿cierto? Entonces al multiplicar 1 por 1 sobre x al cuadrado nos da lo mismo. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Tener a x al cuadrado en el numerador. Entonces, hacemos que 1 sea igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y es lo que les expreso aquí. X al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos que x al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado por x al cuadrado. ¿De dónde sale eso? De multiplicar ese 1 que está ahí. De convertirlo en x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Entendieron esa parte? Manuel, ¿cómo vas? ¿Cómo lo ves? No, porque el signo está multiplicando todo lo que, desde el 1 hasta el 1 sobre x al cuadrado. O sea, está antes. No. Aquí no estamos despejando, Manuel. No. Estamos sacando factor común del x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, para lograrlo, para tener ese x al cuadrado en el numerador, nosotros tenemos que multiplicarlo por 1, es decir, a x al cuadrado sobre x al cuadrado, que a su vez es igual a 1. ¿Cómo así que al pasarlo al otro lado? Cuando, sí, exacto. ¿Qué es lo que buscamos? Que el x al cuadrado nos aparezca en el numerador. Sí. Entonces miremos. Entonces al multiplicar nos queda que x al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado por x al cuadrado. Eso a su vez es igual a x a la 2 menos x al cuadrado en el numerador sobre x a la 4, que resulta de multiplicar x a la 2 por x a la 2. Exacto. Entonces ya tenemos x a la 4 en el numerador, o sea que lo podemos sacar como factor común, lo cual nos queda de la siguiente forma. Sacamos factor común x al cuadrado que multiplica a 1 menos 1 sobre x a la 4.
decir, donde retiramos el x al cuadrado, nos queda como 1. Es por esto que en el primer término, en el que aparecía x al cuadrado, nos queda 1. Y el que está en el numerador nos queda como 1 también, al sacarlo como factor común. Entonces, si revisamos, si nosotros multiplicamos a x al cuadrado por 1, nos da x al cuadrado. Y si multiplicamos x al cuadrado por menos 1 sobre x a la 4, nos da x al cuadrado sobre x a la 4 negativo. ¿Cómo ven este ejercicio? ¿Sí lo entendieron? Manuel, ¿lo entendiste? No te escucho bien. Sí. Sí. Pero el 1 es el que vamos a reemplazar. Nosotros cuando multiplicamos por 1 nos da el mismo número. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por x al cuadrado sobre x al cuadrado, nos da el mismo número. Por así decirlo. O sea, nos cambia la fórmula, nos cambia pues, la expresión algebraica, pero multiplicamos por 1. Es decir, no se altera el resultado. Entonces, lo que buscamos ahí es que en el numerador nos apareciera el x al cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando por x al cuadrado sobre x al cuadrado, que a su vez es igual a 1. Equivalente a multiplicar por 1. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, entonces continuamos. Vamos a ver ahora lo que es el trinomio de la fórmula x al cuadrado más bx más c. Bueno, les comento, pues este trinomio hay diferentes formas de resolverlo. Una es a través de la ecuación cuadrática, que lo vamos a ver en la próxima unidad. Y hoy lo que vamos a hacer es a resolverlo de la manera como se factoriza, pues factorizándolo o hallando los dos ceros, también se le conoce de esa forma, hallando los dos ceros. Entonces tenemos x al cuadrado más 10x más 24. ¿Qué necesitamos ahí? Hallar dos números que sumados den 10 y que multiplicados den 24. Entonces colocamos los dos factores, es decir, x lo encerramos entre paréntesis y el segundo factor x encerrado entre paréntesis. Como los tres términos son positivos, se colocan los signos positivos y buscamos los dos valores. En este caso los valores son 6 más 4 igual 10 y que a su vez al ser multiplicados nos den 24. 6 por 4 igual a 24. Entonces esta es la forma de hallar los dos factores. Dos números que sumados nos den el coeficiente b del segundo término y dos números que multiplicados nos den el término independiente, en este caso 24. ¿Cómo? Esa es la respuesta, sí.
Si ahí ya nosotros tenemos que un valor de x, un factor es igual a x más 6 y el otro factor es igual a x más 4. ¿Por qué decimos que los valores que los dos que nos dan 0? Porque si nosotros aquí despejamos, tenemos que x más 6 multiplica a x más 4, pero si nosotros pasamos el factor x más 4 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, nos da 0, y hallamos el primer valor de x, que entonces sería x igual a menos 6, ya que el 6 pasa a restar al otro lado. De igual forma, si tenemos a x más 6 y lo pasamos a dividir, nos queda x más 4 igual a 0, y a su vez x más 4 igual a 0. Lo pasamos a restar el 4 al otro lado y nos queda que x es igual a menos 4. Entonces tenemos los dos valores que satisfacen la ecuación: x igual a menos 6 y x igual a menos 4. Sí, por eso es que arriba se conoce como trinomio de la fórmula de la forma x cuadrado más bx más c. O sea, debe ajustarse a... ¿Cómo? Sí, sí. En, en uno de los puntos de la actividad, hay un ejercicio que no de este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Hay un ejercicio que no, pues, que no se puede hacer porque no lo cumple. Entonces, para que no lo vayan a tener en cuenta. Ujú. Ok. No, si no se cumple, entonces no aplica. Entonces, bueno, vamos a ver el otro trinomio. Veamos que digo otro ejemplo, que es x al cuadrado menos 2x menos 24. Entonces ya aquí tenemos signos negativos, en el que tenemos un menos 2. O sea, ya b no es positiva, sino que equivale a menos 2, y c también es negativa, que equivale a menos 24. Entonces miremos, hacemos lo mismo, los dos paréntesis, y vamos a buscar los dos números que sumados nos den menos 2 y que multiplicados nos den menos 24. Cuando es negativo ¿cómo es el trinomio? Tenemos que el primer factor es negativo y el segundo positivo. O al revés, que a la larga el orden de los factores no altera el resultado. Sí, exacto. Sí, hay uno positivo y uno negativo. Sin embargo, vamos a buscar entonces los que sumados nos den menos 2 y multiplicados nos den menos 24. Entonces tenemos que menos 6 más 4 nos da menos 2, y menos 6 por más 4 nos da menos 24. Entonces de esta forma podemos dar solución al trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Tanto un ejercicio con signos positivos como un ejercicio con signos negativos. De igual forma, si se debe cumplir que la suma de los dos números nos dé b, y que la multiplicación de los dos números que estamos buscando nos dé c.
¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, entonces continuamos con el trinomio de la forma a x al cuadrado más bx más c. ¿Tienen alguna pregunta? O sea, tú te refieres a que hay ejercicios donde dan los factores y se halla el trinomio. ¿Sí? Se multiplica x por x, el primero por el primero por el segundo, y el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Y se resuelve. ¿Cómo? Sí, exacto. Sí, sí. Entonces coméntales que deben omitir ese ejercicio. Toca mirar, la verdad no. Listo. Entonces, revisemos el trinomio de la forma a x al cuadrado más bx más c. Ya en este trinomio ya tenemos un coeficiente en x al cuadrado. Ese coeficiente es a. Entonces vamos a revisar un ejercicio en el que tenemos 3x al cuadrado más 8x más 5. Entonces vamos a revisar la forma como lo solucionamos. O sea, al tener el coeficiente en x al cuadrado 3, ese coeficiente lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión por ese mismo coeficiente. Es decir, multiplicamos 3 por 3x al cuadrado más 8x más 5. Tienen que tener en cuenta que si multiplicamos, después tenemos que dividir para que no se altere el resultado. Y aplicamos lo mismo de ahorita, que era 3 sobre 3 es igual a 1. Entonces miremos. Si multiplicamos 3 por 3, es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Por lo que lo expresamos de la siguiente forma. 3x, todo esto elevado al cuadrado, más 8. Ese 3 que multiplica el segundo término lo vamos también a dejar expresado, es decir, no lo vamos a multiplicar por el 8, sino que vamos a dejar expresado la multiplicación. En este caso es 8 que multiplica a 3x más 3 por 5, 15. Entonces nos queda, como lo podemos ver ahí, y tenemos en cuenta que en el primer término nos queda expresado como 3x y en el segundo término nos queda expresado como 3x. Entonces, de esa forma que debe quedar el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, para que podamos resolverlo como si fuera un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Sí, exacto. Pero entonces, para que no se altere, aquí multiplicamos, pero más adelante tenemos que dividir. Entonces, miremos. Entonces, igual, colocamos los dos paréntesis en el que ya no va a aparecer la x sola, sino vamos a tener en cuenta el 3x en el primer factor y en el segundo también el 3x. Como los signos son positivos, entonces
todos van a ser positivos. Y aquí ya expresamos la división por 3. Entonces nos queda de la siguiente forma. El primer factor, 3x más el número que vamos a hallar, por 3x más el número que vamos a hallar. Todo esto dividido por 3. Y entonces revisamos qué par de números nos cumplen con la regla, que al ser sumados nos den 8 y al ser multiplicados ¿cómo es? Nos den el término C. En este caso no es 3x más 3 que multiplica a 3x más 15 sobre 3. Entonces los dos números que cumplen la regla son el 3 y el 5, es decir, 3 más 5 igual a 8 y 3 por 5 igual a 15. Entonces se cumple la regla, esos dos números cumplen con la regla, y lo que tenemos que hacer ahora es, para completar la operación, es dividir ¿cómo es? El 3, eliminar el denominador. Para hacerlo tenemos en cuenta que en el primer factor tenemos 3x más 3, ahí podemos sacar factor común 3 y lo cancelamos con el 3 que está dividiendo. Entonces el resultado es x más 1 que multiplica a 3x más 5. Esa es la forma como podemos solucionar el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, recopilando, ¿qué hacemos? Primero multiplicamos toda la expresión por el coeficiente de x al cuadrado. Segundo, lo dejamos expresado en los dos términos que tienen la x. Tercero, armamos los factores con los respectivos signos. Cuarto, dividimos por el mismo valor que multiplicamos. Luego hallamos los números que cumplen con la regla de que al ser sumados den B y al ser multiplicados nos den C. Y por último dividimos por 3. Alguno de los dos factores, pues le sacamos factor común para poder cancelar el 3 que está dividiendo o el denominador. Y ya nos queda la expresión pues resuelta. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Sí, te escucho.